Hola, esta es la segunda clase teórica del curso de Sistemas de Representación Geométrica y vamos a avanzar en los contenidos específicos de la primera unidad y en particular en tratar de reunir atenciones sobre el problema de la medida, el problema de cómo emplear y comprender a la función de la medición en la arquitectura, asociándolo sobre todo a tres categorías: proporción, simetría y escala. Empecemos por encuadrar, como ya hemos hecho con el problema de la representación o con el problema de la arquitectura, algo que nos ayude a entender cómo se constituye el campo de la geometría. Hemos ya revisado de alguna manera ciertas potencialidades de la geometría en nuestro trabajo, pero me gustaría que recuperemos también esta interrogación sobre el origen, o por lo menos los relatos sobre el origen de estos campos. Geometría, etimológicamente, en griego antiguo, lo que quiere decir es medición de la tierra. Esto supone una función para este recurso, este campo de conocimiento que normalmente entendemos como tan propio de la matemática, que lo acerca mucho más a nuestros propios intereses. En el sentido de la geometría aparece como toda aquella interrogación que trata de traducir a medios abstractos, a conceptualizaciones generalizadoras, empleando sobre todo procedimientos de notación y de abstracción, el comportamiento del medio. Y al hacerlo se activa este sistema de pasajes que tanto nos interesa entre lo que tiene que ver con describir el mundo y imaginarlo. El origen de muchos de nuestros saberes de geometría son incluso previos a la Grecia antigua y tienen mucho que ver con el antiguo Egipto, donde se desarrollaba bastante esta idea, este recurso, que era encontrar un modo de medir la Tierra a partir de un sistema justamente de mediciones. El sistema de medición era una cuerda de 12 nudos hechos cuidadosamente todos a la misma distancia. Si uno tenía esta cuerda de 12 nudos, plegándola, como nos indica la imagen a la derecha, en el tercer nudo y en el séptimo, armando estos sistemas de división en 3, 4, 5, y juntaba los extremos, al juntar los extremos lo que se produce es el ángulo recto. Esta acción, que parece tan sencilla, en realidad supone toda una serie de productividades que, por ejemplo, son las que permiten trabajar sobre el relevamiento y la construcción, todos los sistemas de replanteo, para producir las pirámides. Es decir, es a partir de la sección de este triángulo rectángulo en proporción 3, 4, 5 que se trabaja en la construcción de las pirámides y se pueden producir esas formas. Ese triángulo 3, 4, 5 es un triángulo muy conocido para todos nosotros. Es el triángulo que ejemplifica de un modo simple lo que después Pitágoras generaliza como el teorema de Pitágoras y la cuestión de los rectángulos del cuadrado de la hipotenusa, ¿no? del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, todo esto que ya hemos estudiado, pero básicamente lo que está centrado un poco justamente en estos albores de la geometría, es esta idea de la geometría como un mecanismo para introducir el ángulo recto, por ejemplo, y un modo de producirlo materialmente en el mundo, y construir toda una serie de atenciones, por ejemplo, sobre el problema de lo horizontal y lo vertical, lo que está en escuadra y lo que está fuera de escuadra, es decir, una serie de artificios realmente muy artificiales. Nada de eso podríamos pensar que lo encontramos en la naturaleza y no en esos términos. En todo caso, son traducciones de algunas sensaciones que podemos reconocer en la naturaleza, el horizonte, la verticalidad del sol, lo que fuera, pero que ahora se han convertido en abstracciones, pero a la vez en capacidades de volcar sistemas de referencias en el territorio que nos permitan medirlo. Esto a la vez se basa un poco en este uso del número como un sistema proporcional. ¿Qué queremos decir como un sistema proporcional? Como un sistema de relaciones de medidas. De relaciones de medidas de una forma. Supongamos un cuadrado, un rectángulo, que tiene una proporción, por ejemplo,
3, 4, en la diagonal mide 5 y tiene la proporción de ese triángulo rectángulo que reconocíamos en las figuras anteriores, o sea, guarda una relación entre lados que si se mide es 3, 4, esa sería su proporción. El problema de la proporción empieza a ser, como cuando estudiábamos matemática en la primaria, en la secundaria, básicamente una razón, una relación entre un par de números. Un par de números inherentes a una forma. También vamos a llamar proporción en arquitectura justamente a las relaciones, por ejemplo, de alto y ancho o ancho y profundidad de un edificio o de algunos elementos. O, por ejemplo, al sistema rítmico que establece relaciones entre un elemento y la distancia entre el elemento siguiente. Si comparamos las imágenes que emplea Hilbersheimer en esta ilustración para entender el problema de la proporción en la arquitectura de la antigua Grecia, podemos ver cómo elementos muy similares en dos templos diferentes, el de Paestum y el de Atenas, justamente varían en estos rangos de relación entre medidas. Si miramos con atención, el templo de Paestum a la izquierda tiene unas columnas que son como un poco más gorditas respecto a las del Partenón que están a la derecha. Que sean más gorditas, lo que quiere decir es que tienen para la misma altura más ancho, cambia su proporción, ¿no? Al cambiar su proporción también empieza a variar, por ejemplo, la relación que se establece entre la altura de la columna y la altura de la viga, es decir, todo el sistema que se llama entablamento en la tradición clásica de lo que sostiene al techo, esas piedras que van de columna a columna. Cuando en el Partenón se consigue volver un poco más esbeltas a las columnas, también esas piedras se pueden volver un poco más esbeltas. Es decir, la proporción se manifiesta no solo como una relación de medidas, sino también como una cualidad. Decir que algo es cuadrado, alargado, chato, gordo, es hablar de su proporción, es hablar de la cualidad emergente de la relación entre sus medidas. Y esto también tiene que ver con sus ritmos, es decir, con cómo se arma la relación, por ejemplo, entre el tamaño de la columna y la distancia con la columna. Eso también se puede entender como una proporción, una relación entre ancho A y ancho B. Esa secuencia A, B, que produce el ritmo de columnas, también podría entenderse como una proporción. Y es esto lo que de alguna manera vamos a reconocer en toda la tratadística clásica, la comprensión de cómo medir las relaciones entre los elementos, entre las medidas del propio elemento y los distanciamientos entre elementos y su organización produciendo un conjunto, guiados por esta atención sobre la proporción. Por eso veremos en los tratados de nuestro amigo Palladio, a quien ya conocimos en la teórica pasada, que cuando empieza a medir templos del pasado, lo primero que hace es tratar de encontrar las medidas y entender sus razones proporcionales. Cuánto mide el ancho de la columna respecto de la altura, cuál es la relación que se establece entre el ancho de la columna y la distancia entre columnas. En general, la medida que regula todo eso para la tradición clásica es el diámetro de la columna cerca de la base, ¿no? A partir de eso se establece un canon de medidas con el que empezamos a medir todo. ¿Cuántas veces entra la altura en el ancho de la columna? ¿Cuántas veces? ¿Qué altura tiene la base de esos escaloncitos que separan el edificio del suelo respecto del diámetro de la columna? Y así siguiendo. Y cómo se establecen las relaciones entre todos los elementos que constituyen a la columna, el entablamento del friso, lo que sea. Todo esto aparece, fíjense, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, abajo, cuando uno ve es un dibujo complejo porque es un recorte de cómo llega el capitel de la columna a las vigas. Eso es lo que vemos en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha cómo llega el pie de la columna a la base. En la imagen de la izquierda lo que vemos es que con una X aparece en la planta rebatida de la columna el dibujo del diámetro, y hay como 6 unidades de medida que son las que empiezan a tener que ver con cómo usar esa escala gráfica para medir todos los sistemas de relaciones de medida que se van estableciendo canónicamente en este dibujo para entender cómo se comporta, por ejemplo, el orden dórico. Como sabíamos, Palladio también aplica estas mismas lógicas para medir su propia arquitectura, y podemos ver en la planta de la Villa Rotonda unas anotaciones con numeritos y en la fachada que se ve abajo también unos numeritos, es decir,
relaciones de medidas que empiezan a explicar cómo se están concibiendo las dimensiones de los elementos y sus relaciones. Esas relaciones entre elementos lo que organizan es justamente una lógica geométrica, abstracta, que los pone en relación a partir justamente del uso de ciertos trazados gráficos que también veíamos la clase pasada, es decir, el uso de la regulación del dibujo como un modo de regular el proyecto y poner el centro del compás, trazar la escuadra, todas estas cosas, ¿no? Ahora, todo eso tiene un nombre. Eso, esa conmesuración, esa manera de medir juntas las cosas, suele llamarse simetría. Simetría, de nuevo, etimológicamente en griego antiguo quiere decir con medida. Es decir, la manera de volver comparable, articulada, la medida de las cosas que constituyen las formas. La simetría es, genéricamente, como problema matemático general, un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones, un montón de cosas, objetos materiales, arquitectura, podríamos decir, relacionada con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos e intercambios. Es raro eso, ¿no? Su invariancia quiere decir que algo es simétrico si cuando le aplicamos una operación conserva su forma, es decir, cuando lo repetimos, cuando lo espejamos, cuando lo rotamos, tiene una forma y al producir estas operaciones, que podemos pensar que son operaciones generativas, operaciones que lo multiplican, ¿no? Lo hacen crecer bajo lógicas de repetición de cierta cualidad, el objeto se mantiene simétrico, es decir, conserva alguna clase de relación de medida, ¿no? En la geometría de dos dimensiones, las clases principales de simetría son las que conciernen las isometrías, es decir, al modo en que se mantienen iguales las medidas en un espacio euclídeo, es decir, en un espacio medido en la lógica de las tres dimensiones que conocemos habitualmente. Y esas operaciones son normalmente las conocidas como traslaciones, rotaciones y reflexiones, pero no solo ellas, ¿no? Podríamos decir que hay cuatro que son las que más nos interesan, que son las traslaciones, las rotaciones, los escalamientos y las simetrías especulares o reflectivas. En particular, si entendemos que la simetría es justamente este sistema de operaciones que permiten establecer relaciones entre medidas y tratar de adoptar un sistema generativo y entender la lógica de la repetición, justamente podemos pensar que hay una correspondencia entre los sistemas de dibujo asistidos por computadora, donde hay mecanismos generativos que permiten justamente reproducir las acciones de dibujo, los elementos de dibujo, por ejemplo la línea. Uno puede producir una traslación de línea usando un comando que se llama copy, es decir, copiar. Y eso implica que se produce una repetición de una forma a lo largo de una línea en alguna posición, horizontal, vertical, diagonal, lo que fuera, a una distancia constante a lo largo del eje, ¿no? La simetría de traslación es obviamente como poner, qué sé yo, un paso a continuación del otro, ¿no? Y seguir repitiendo esa acción. Las de rotación suponen esa repetición, pero alrededor de un punto, son focales, ¿no? Y no a lo largo de una línea, giran en torno a un centro. Las escalares producen cambios, ¿no? Producen una repetición de formas semejantes, pero no en el mismo tamaño. Es decir, van haciendo que una cosa crezca regularmente. Por ejemplo, cuando tiramos una piedra en el agua y produce una serie de círculos concéntricos, eso produce una simetría escalar. ¿De qué aparece la idea de la escala? La idea de la escala no opera de la misma manera que la idea de la proporción. No tiene que ver con cómo guarda relación una dimensión y otra del mismo objeto, sino cómo los objetos miden distinto cuando se los compara con una medida externa. Es decir, ¿qué quiere decir que se produzca un escalamiento? Que había un círculo chico y después hay un círculo grande. ¿Chico y grande respecto de qué? De una medida exterior o de la otra medida, ¿no? Es decir, si lo mido con 1 metro, uno medía 4 y el otro mide 8. Eso quiere decir que cambió de escala, que se agrandó. Es decir, la cualidad chato, gordo, alargado tiene que ver con la proporción, la cualidad grande, chico, tiene que ver con la escala, porque tiene que ver con cómo medir eso, no respecto de sus propias dimensiones, sino respecto de una regla de medición externa, la escala. Y finalmente tenemos una simetría bilateral, ¿no? Que es la que conocemos normalmente como simetría de modo más genérico, que es la especular, la simetría reflectiva.
que trabaja a un lado y otro del eje. Para entender esto, volvamos a la Villa Rotonda. La Villa Rotonda está construida, está ahí, creo, todavía sigue ahí, esperemos. Yo no fui, no sabemos. Están ahí, ahora en Italia parece que se mueven y se puede ir a verla. Nosotros no podemos, estamos acá, cada uno en su casa. Pero estaba ahí, estaba en Vicenza hasta hace unos días y tiene una serie de características. Tiene, por ejemplo, la posibilidad de ser entendida como una organización a partir de una simetría especular doble, ¿no? Porque podemos usar el eje que corre de abajo a arriba, podríamos pensar que es un eje vertical, y decir que lo que hay a la izquierda lo dibujo y lo repito a la derecha. Y lo mismo puedo pensar con el eje que corre de izquierda a derecha o el eje horizontal. Lo que hay abajo lo dibujo y lo repito arriba. Se llama doble porque cumple con las dos simetrías simultáneamente, ¿no? Pero no solo cumple con estas ideas de las simetrías especulares, también pareciera haber una lógica como una simetría escalar. Es como si uno pudiera pensar que hay una regulación de la forma a partir de una secuencia de cuadrados que se van volviendo cada vez más grandes, que van operando a través de la escala, del cambio de escala, de un cuadrado chico a uno mayor que lo engloba, a otro todavía mayor que define el perímetro general de la casa. Y también hay una simetría de traslación si vemos, por ejemplo, los cuadrados celestes, ¿no? Porque podemos ver cómo hay un cuadrado que define todo el elemento que constituyen la escalinata y el pórtico a la izquierda, en el eje medio que corre de izquierda a derecha de la casa. Después hay un cuadrado que va desde el plano del límite del volumen de la casa más compacto hasta el centro de la casa. Y después se repite ese cuadrado, con lo cual a lo largo de la casa, transversalmente de izquierda a derecha, hay 4 cuadrados que se repiten. Y obviamente podríamos empezar a investigar un poco más estos problemas de cómo funcionan estas relaciones entre estas medidas mayores y otras menores. Básicamente los problemas que tienen que ver con estas simetrías especulares, ¿no? y las simetrías que veíamos en primer plano tienen que ver sobre todo con cómo se ordena la frontalidad de la casa, es decir, cómo si me pongo de frente veo organizadas simétricamente a un lado y al otro una serie de elementos iguales, ¿no? 6 columnas en el pórtico, 3 para cada lado, un frontis triangular con la misma inclinación de un lado y del otro, pero además estatuas apoyadas en el frontis, una en la punta del triángulo, otra en cada uno de los costados, simétricamente dispuestas, ventanas dispuestas simétricamente a un lado y al otro del pórtico de acceso, etc. Es decir, podemos mirar de frente y entender que a la izquierda y a la derecha el comportamiento es simétrico y esto nos pone frente a una percepción del espacio frontal, de comprender la organización cuando nos ponemos de frente a la cosa, como si nos pusiéramos en el eje. Pero además hay un problema que podríamos percibir mejor si miramos la planta de techos, que es que las cosas giran alrededor de un centro. También hay una simetría de rotación. Ese centro es ese puntito, ese pináculo de la cúpula. Y alrededor de eso uno reconoce el círculo de la cúpula y reconoce la diagonal de los quiebres de aguas del techo, como si marcaran gajos, como si fueran grandes pedazos de pizza que van rotando alrededor de la estructura central de la casa. Y esto es un dato porque también la casa nos presenta esta forma de simetría, no ya guiada por la frontalidad, sino guiada por esta cualidad que en la tradición pictórica y de percepción del espacio se llama el escorzo, es decir, ver a las cosas dando cuenta de su profundidad espacial, no su frontalidad, no en el momento en el que las vemos planas, sino en el momento en el que las vemos como volumen, rodeando un volumen y adquiriendo profundidad y reconociendo, por ejemplo, en este caso, que una cara, la de la izquierda, está al sol y la otra está en sombra del otro lado, y vemos entonces cómo se achica la medida de las columnas a medida que se alejan de nosotros, ¿no? Es decir, vemos en el escorzo, al ver simultáneamente una cara y la otra, en ese despliegue de la angularidad, este fenómeno de la rotación, ¿no? Podemos entender cómo damos vuelta alrededor del edificio, no cómo nos plantamos de frente al edificio. Y al hacerlo podemos comprender cómo este edificio está puesto en relación al paisaje también. No solo para percibirlo cuando accedemos en el camino de acceso por la escalinata, sino cómo todo esto está como en la punta de una colina y establece toda esta relación con el
con el territorio que trata de gobernar, que es toda esta hacienda rural de ciertas características, como si fuera una especie de estaca clavada ahí en el medio del campo, funcionando como una especie de centro, de mirador. Con lo cual, esta compleja relación entre simetrías nos da este comportamiento interesante de la casa entre frontalidad y rotación y nos permite entender que ahora hay un modo de poner en relación las medidas, no solo las medidas del edificio, sino cómo el edificio mide el territorio. Pero es más complejo el asunto porque esa simetría especular que reconocíamos justamente no solo pone en relación los elementos de la fachada y nos permite empezar a entender cómo es la relación de medidas entre las columnas y el frontis, es decir, el techito triangular que va apoyado arriba, la distancia a las ventanas, y entender que todo eso está conmesurado, está con medida, está medido simétricamente, sino que también ese eje que corre en la casa, como decíamos, de frente a fondo o de abajo a arriba en el dibujo, es un eje que supone un movimiento espacial, es venir de afuera, subir la escalera, pasar el pórtico, pasar la puerta, entrar al vestíbulo, llegar al espacio central y seguir para atrás en este encadenamiento de espacios que vemos en las imágenes de la derecha y que nos permiten entender que esta simetría ahora también regula medidas de otro tipo que podemos llamar rítmicas, ¿no? Es decir, secuencias de espacios. Viene uno, después otro, después otro, después otro. ¿Qué relación de medida guardan entre sí? Bueno, hemos entendido que había algunas ideas que podíamos medir en la planta, cómo aparecía un cuadrado y el otro cuadrado, cómo cada uno se subdivide de alguna manera, qué proporción tiene cada espacio. Se empieza a poner lindo, ¿no? Porque además lo que pasa es que esto empieza ancho, se aprieta, se estrangula, ¿no? Y después llegamos a un lugar central que es más amplio, se vuelve a apretar y se vuelve a ir ampliando para volver a salir. Con lo cual se produce toda esta secuencia que no solo es a lo largo, sino que a medida que vamos transitando se va comprimiendo, ensanchando, etcétera, y establece una relación muy clara entre la medida y la percepción del espacio. Por otro lado, esta cuestión que reconocíamos como un ritmo lineal también tiene que ver con el ritmo concéntrico, que es cómo este espacio central funciona como una especie de foco, un espacio muy vertical, un espacio que va de abajo a arriba, que tiene como un balcón que mira de la planta baja hacia arriba, también un balcón que permite ver de la planta baja hacia abajo, ¿no? Y arriba entra la luz y baña todo. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel y la Catedral de San Pedro, ¿no? Cómo entra la luz por arriba, la cúpula, etcétera? Bueno, todo eso también implica una secuencia de cosas dentro de cosas, como si fueran mamushkas o cajas chinas, ¿no? Y cómo esto también tiene un ritmo, una secuencia de cierto tamaño, de cierta escala. Entonces, todas estas relaciones de medidas producen efectos espaciales muy concretos, muy interesantes. Frontalidades, secuencias lineales, rotaciones, secuencias concéntricas, etc. Y este problema de la simetría no es solo un problema de la simetría y la conmesuración y los sistemas de proporciones de la planta, sino que guarda relación con la elevación. Es decir, empieza a haber un problema de cómo se establecen relaciones concertadas entre plano y espacio, ¿no? Y por otro lado, podemos reconocer cómo estas secuencias que llamábamos concéntricas, ¿no?, suponen un problema de escala, de cómo ir de los lugares más interiores y más pequeños de la casa a los lugares más exteriores y más vinculados con el sitio y con el territorio. Cómo la casa va escalando en saltos, ¿no?, sus relaciones de medida progresivamente. Si ahora recurrimos a fuentes mucho más contemporáneas, como por ejemplo el Atlas de Nuevas Tectónicas o de Tectónicas Noveles, desarrollado por Rice y Uemoto hace unos pocos años, cuando ellos tratan de poner a la orden del día la función de la geometría en los medios digitales, nos insisten en que debiéramos entender este problema de la conmesuración, de las relaciones entre medidas. Les gusta a ellos desprenderse de los términos de la tradición clásica e inventar otros. Por ejemplo, usar este término finura. Ellos dicen, la finura, lo que tiene que ver con lo grueso y lo fino, ¿no?, confronta con el hecho de que la mayoría de la arquitectura no está resuelta con la lógica de un único modelo, una única superficie o un único material.
La arquitectura lidia con ensamblajes que involucran múltiples modelos, superficies y materiales. No es una cosa continua, monolítica, ¿no? Está hecha de partes. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Como el problema de Palladio, bueno, columnas, techos, habitaciones. Y hay que encontrar cómo lidiar o operar con estas diversas organizaciones, elementos. ¿Cómo hacemos? No es una mera acumulación de diferencias. Son multiplicidades dentro de una organización emergente que tendría que implicar que la totalidad sea más que la suma de las partes. Bueno, en cierto punto es eso lo que quiere decir simetría, es que haya relación de medida entre las cosas, que no sean un montón de datos sueltos, que entendamos qué relación guardan los datos entre sí, ¿no? Ellos dicen que la finura es una cuestión crucial. ¿Qué quieren decir con esto? Que es importante entender el examen de la arquitectura en todas las escalas, ¿no? Es decir, entendiendo que el edificio está hecho de partes cada vez más finas, de manera a entender cómo funciona esa coherencia. Y nos dan el ejemplo de la esponja. Dicen, bueno, si una esponja es demasiado gruesa, no funciona como esponja, se le escapan los líquidos. Si es demasiado fina, actúa como un sólido homogéneo y tampoco absorbe los líquidos, ¿no? Hay que entender ese punto correcto entre, ellos dicen, geometría material y fuerza, es decir, entre la cantidad de elementos, sus lógicas de disposición, ¿no? Y el modo en el que efectivamente tienden a producir un sentido de unidad. Este problema es muy contemporáneo y es a la vez muy antiguo, ¿no? Me gusta mucho este libro, hecho en 1585, por Juan de Arfe y Villafañe, que se llama De varia conmesuración, entendiendo como conmesuración, asimetría, o si quieren, traigámoslo un poco más a un término más práctico, ¿no? Al modo de comparar las medidas, ¿no? En este manual se dedica, obviamente, de nuevo, empieza al principio por lo primero, que es, bueno, la cuestión de las formas geométricas y entender qué es una figura, cómo se miden las relaciones de largo, ancho, profundidad, cómo funciona este concepto de proporción, etc. Pero de ahí empieza a decir, bueno, el problema de cómo medir es un problema muy complejo y que articula un montón de cosas, todos los problemas de la geometría más abstracta, pero también cómo traducir a geometría el comportamiento cósmico, como la forma de la Tierra, el problema de cómo medir los sistemas de meridianos, de inclinación de los ángulos polares, de las cuestiones equinocciales y los ángulos y los sextantes para la navegación y los sistemas de proporciones de los sistemas de la arquitectura, como veíamos en Palladio, pero también el cuerpo y entender lógicas de proporción, es decir, cómo generar un conocimiento sobre el problema de la medida que nos permita ver siempre este problema que Reiser y Emoto gustan de llamar finura, es decir, cómo se establecen las relaciones entre las partes y el todo, o mejor dicho, cómo usar a la medida como un modo de comprender y potencialmente proyectar las relaciones entre las partes y el todo. Un caso clásico es el del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, esta imagen que muchos de ustedes conocerán. Esa imagen está basada en un texto de arquitectura, en el Tratado de Vitruvio, al que ya hicimos referencia, donde se habla fundamentalmente de proporciones. Vitruvio dice, por escrito, hablando de la proporción y tratando de volverla comprensible, no tiene ilustración el Tratado de Vitruvio, ¿no? Dice directamente con texto, bueno, el rostro, de la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde está la raíz del pelo, mide una décima parte de la altura total. Ahí se entiende muy bien la idea de proporción, ¿no? Esta medida corresponde con la otra 1:10. La otra mide lo mismo, la otra es la octava parte, la otra una sexta, y así siguiendo, sigue escribiendo. Da Vinci lo que hace es traducir todo eso a una forma de dibujar el cuerpo. Entonces agarra y con todas esas condiciones numéricas escritas hace un dibujo. Pero además, al hacerlo, desarrolla todas estas otras. Dice, pero además 4 dedos hacen una palma, 4 palmas hacen un pie, 6 palmas hacen un codo, 4 codos un paso, 24 palmas un hombre. Sigue investigando y sigue y permite entonces encontrar justamente esa finura, esa relación entre cada elemento del cuerpo y la medida general del cuerpo. Y entender un poco el sentido de sus relaciones. Esto a la vez aparece guiado por un sistema geométrico gráfico que cruza un cuadrado con un círculo usando un triángulo y trazando un centro en el ombligo.
Como ven, ahí se establecen una serie de relaciones, de arcos y de medidas. Esas medidas responden a este sistema. Ese sistema es conocido históricamente como la proporción áurea. ¿Qué quiere decir que sea una proporción áurea? Primero que es una proporción, es decir, tiene que ver con relaciones de medidas dentro de una forma. Supongamos la forma de ese rectángulo. Es un rectángulo donde el lado largo, A chica, es al lado corto, B chica, minúscula, como la suma de los dos, A más B, es A. Eso mismo se traduce a las medidas de abajo, que es, si inscribimos un cuadrado, lo dividimos a la mitad, tiramos una diagonal desde la mediana chocando con la base al vértice superior y lo usamos como centro para trazar la curva, y así subdividimos ese rectángulo áureo, obtenemos un cuadrado y un rectángulo. El cuadrado AB es obviamente mayor que BC, de la misma manera que el largo total es AAB, ¿no? O sea, AAB es ABC, como AB más BC es AAB. Todo esto suena raro, ¿no? Pero se entiende así. Como es un sistema de proporciones, es un sistema de relaciones. Un lado es a este, el lado mayor es al chico, como la suma del largo y el chico es al largo. Con lo cual, si esto le agrego un cuadrado debajo, ¿no? O a un costado, vuelvo a tener un rectángulo áureo. Y si le agrego otro cuadrado al costado, vuelvo a tener un rectángulo áureo. Todo esto permite dibujar esa espiral que nos permite entender que ese sistema de proporción se mantiene regular a través de la escala. A medida que crecen, asociados a una proporción cuadrada, los rectángulos áureos mantienen su relación. Esto se llama series de Fibonacci. Series que permiten ir trabajando, incrementando o achicando la medida siempre con la misma proporción, una cualidad del rectángulo áureo combinado con el cuadrado. Estas proporciones de interés, ¿no? Han guiado mucha de la tradición arquitectónica clásica a partir de los aprendizajes del Renacimiento, y ahora podríamos tratar de ver cómo este fenómeno de la proporción avanza a lo largo del tiempo y reaparece ya hace no tanto tiempo, hace 200 años, en el trabajo de también nuestro amigo Carl Schinkel y este lindo edificio que les dije que alguna vez íbamos a ir a visitar. Bueno, lo vamos a visitar hoy. Es el Altes Museum, el que está arriba, el de Berlín, y abajo tenemos el edificio de la Nueva Guardia, también hecho por él en 1818. ¿Cómo funcionan los problemas de proporciones entre ambos edificios? Fíjense, en el Altes Museum a la izquierda hay un tipo de columna, hay una distancia entre columnas, y en el edificio de la Nueva Guardia, el de la derecha, hay otro tipo de columna y otro tipo de distancia entre las columnas. Si ponemos las dos imágenes exactamente en la misma altura de columna, podemos observar que si repetimos el rectángulo de la izquierda, el blanco, entre centro y centro de columna, en la imagen de la derecha nos queda corto, necesitamos ensancharlo y se vuelve amarillo. Y si repetimos la altura de la viga, el de la derecha, también necesitamos moverla hacia arriba. Las proporciones de la derecha, las amarillas, son más gordas que la proporción de la izquierda, las blancas. El edificio de las Artes es un edificio más esbelto, más refinado, que el edificio de la derecha, que es un edificio destinado a la guardia militar, más tosco, más fuerte y por lo tanto más gordito, más resistente, ¿no? Uno es un edificio de artes, otro es un edificio de servicios, de cierta cualidad distinta. A esto, en la época de Schinkel, lo llamaban carácter. Estos edificios tienen dos caracteres distintos, emergentes, de que recurren a distintas proporciones. Uno es más grueso, el otro es más fino. Si Schinkel hace otro edificio para las artes, el Schauspielhaus, la casa para los conciertos musicales, el Teatro de Berlín, las proporciones del Museo de Artes y el edificio del teatro son iguales. O sea, los edificios son completamente distintos, ¿no? El mecanismo de combinación de los elementos, los tipos de elementos, las lógicas organizativas son bastante diferentes. Uno es altamente repetitivo, el otro es mucho más jerárquico y marca mucho más la relación entre centro y laterales. Uno es más vertical y el otro es más horizontal, todo lo que quieran. Los sistemas de proporción que regulan
altura y ancho de columna, distancia entre columnas, alto de viga, son iguales, no miden lo mismo. La escala de los edificios es diferente. Probablemente uno mida 8,94 m a la altura de la columna y el otro mida 7,65, no importa, la proporción es igual, ¿no? O sea, si lo medimos con el metro, tienen distintas escalas, pero tienen la misma proporción. Esa proporción es una proporción que para Schinkel era bella, era correcta, era la que servía para un edificio fino. Había que apropiarse de esa cualidad. Pero Schinkel entendía que siempre los problemas de la proporción debían ser entendidos como problemas de simetría, de conmesuración. Había que ir más allá del problema de cómo darle medida a la columna o la distancia entre columnas. Había que darle medida a todo. Había que abordar el problema de la simetría o de la finura, como dirían Reiser y Memoto. Tiene este hermoso libro, el Manual Arquitectónico, un libro que se publica póstumamente, lleno de apuntes de cómo pensar las relaciones entre todos los elementos, ¿no? Cómo entender esta sistematicidad, esta conmesuración, esta manera de armar grillas, sistemas de relaciones que permiten construir estructuras complejas, muros, apilamiento de piedras, columnas más o menos refinadas, etc. Como les contaba en la clase pasada, todo este camino nos conduce a un proceso cada vez más genérico, más abstracto, más industrializable, sobre todo a partir de, por ejemplo, el Tratado de Durán. Y Durán nos mostraba cómo empezar a operar sobre todo con ciertas lógicas de la proporción, las de la grilla, ¿no? Las de la autosemejanza de las medidas, pero fíjense cómo él también recurre a estas relaciones entre diagonales, arcos, modos de variar los apareamientos, de modo de justamente regular la relación entre lugares chicos y grandes, de mayor o menor medida, pero basado muy rigurosamente en un sistema isotrópico, una grilla donde los módulos corren igual de frente a fondo, de abajo a arriba, todo se mide como si fuera con una regla bien general, que es un sistema de autosemejanza, de sistematización. Esas grillas, ¿no? van a estar además simétricamente reguladas y tendrán efectivamente mecanismos de traslación, de simetrías especulares, etc. Pero están dominadas fundamentalmente por su sistematicidad a partir de la repetición, ¿no? Por esta idea de pensar que hay un alto nivel de repetición que produce efectivamente una grilla, un sistema rítmico en distintas direcciones, que en este caso repite los ritmos tanto en ancho como en profundidad y también en altura. A un arquitecto más contemporáneo, más cercano a nosotros, Le Corbusier, le encantaban estos problemas. Y le encantaban incluso al punto que vuelve a estas tradiciones más antiguas, de esta idea de las proporciones áureas, de la función del ángulo recto. En el libro que constituye su agenda, su manual de trabajo, su propuesta al mundo de cómo debiera ser la arquitectura, es un caso muy raro el de Le Corbusier, porque cuando ya se constituye como un aprendiz de arquitectura, dice, bueno, ahora sé lo que quiero, y hace un libro que se llama Hacia una arquitectura. Dice, la arquitectura tiene que ser así, y se pone a laburar. Después hace los edificios, ¿no? Ya había hecho algunos, pero se arma un super programa, y en ese programa dice, acá hay un asunto importante que son los trazados reguladores, es decir, todo este andamiaje geométrico que establece las relaciones entre las partes y el conjunto, lo que establece de alguna manera la conmesuración, la simetría, la finura. Le interesa muy especialmente el problema de la proporción, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada, ¿no? En esta comparación que se establecía con Palladio. Como, por ejemplo, en esta casa, ¿no? Hay un problema de la relación entre anchos de la fachada, esos números que dicen 2, 1, 2, 1, 2, esa secuencia de proporciones, anchos de la fachada arriba, A, B, es decir, la secuencia 2, 1, 2, 1, 2 es una secuencia 3, 5, o sea, A es 3, B es 5. Él dice A es a B como B es a más B. Anda corriendo atrás del rectángulo áureo, ¿no? Esa diagonal puede ser que sea un rectángulo áureo, porque si no, no se cumpliría esa proporción. O sea que le interesaban a Le Corbusier los rectángulos áureos y la serie de Fibonacci. Fíjense cómo la diagonal que corre del vértice superior izquierdo al vértice inferior derecho es igual que la diagonal que define abajo el movimiento de la diagonal de la rampa, del pie del descanso de la rampa hasta el punto inferior de la viga en el vano grande que hay a la izquierda. Si vamos a la fachada principal del otro lado, obviamente se respetan las mismas proporciones,
y empieza a correr este problema del ángulo recto, cómo se cruza la diagonal que va de arriba a abajo, de izquierda a derecha, con la diagonal que va de arriba a la derecha, hacia abajo a la izquierda, definiendo, por ejemplo, el vano central, etc. Y cómo se empiezan a repartir la proporción de la fachada, de toda la fachada, coincide con la proporción del vano central arriba, del vano central abajo y del vano a la izquierda. Guardan la misma relación entre ancho y altura. Le encantaban a Le Corbusier estas cosas y le salían bárbaro. Cuando empiezan a aparecer estas cosas, un historiador dice, che, pero esto Le Corbusier lo está haciendo porque está estudiando la arquitectura clásica, este que se supone que es el más moderno de todos. Resulta que está cumpliendo con muchos de los valores de la arquitectura de la que se supone que quiere tomar distancia. Bueno, sí, toma distancia en cierto sentido, pero la pone en valor desde otro sentido, como ya hemos visto, ¿no? Y produce en 1947 este muy lindo artículo, Colin Rowe, Las matemáticas de la vivienda ideal, explicándonos justamente cómo se miden la casa de Palladio y la casa de Le Corbusier, cuáles son sus lógicas de conmesuración, cómo entender la función de la medida ahora en los sistemas de, no solo en los sistemas de organización de la fachada, sino también, por ejemplo, en los sistemas de organización de la grilla estructural en la planta, de la que Le Corbusier no hablaba y que guardaba relación justamente con todas las medidas que aparecían en la fachada. Pero claro, los problemas de la medida en este proceso de industrialización para muchos arquitectos se vuelven problemas muy importantes porque para la década del 40, en plena década del 40, terminada la guerra, entrados en la década, aproximándonos a la década del 50, aparece, por ejemplo, el manual de Ernst Neufert que empieza a tratar de sistematizar las medidas necesarias para el funcionamiento de la arquitectura, sobre todo la arquitectura que se va a producir industrialmente, masivamente, en la reconstrucción, en la posguerra, por ejemplo en Alemania, y que empieza a requerir cierta sistematicidad de las medidas, por ejemplo, para poder industrializar las cosas, usar ciertos sistemas de medidas, se conforma un comité, en ese comité participa Neufert y empiezan a redactar las normas DIN, las normas que van a regular la producción industrial. Y, por ejemplo, empieza a aparecer esta idea, bueno, ¿cuánto tiene que medir una ventana en la cocina? ¿No? Como si puedo estar lavando y mirando por la ventana, medida una cosa, medida la otra. Pero claro, Neufert lo que nos permite ver es que también en esas medidas finalmente lo que aparece es que las industrias las producen de cierto tamaño. Él quería la ventana de 1,25, pero la industria lo que está produciendo son ventanas de 1,19, de 1,79 o de 1,39. La de 1,25 no la tengo. O agarro una o agarro la otra. Bueno, esto para Le Corbusier es inadmisible. Le Corbusier dice, no, no, no. Si la industria va a empezar a pensar con qué medidas necesitamos hacer las cosas, yo tengo algo para decir. No pueden ser cualquiera, che. Tienen que ser unas buenas medidas, unas medidas propias de la arquitectura. Y empieza a producir una investigación que publica en 1948 con el título El Modulor. En el Modulor, como sabemos, le interesaban las series de Fibonacci, le interesaba la proporción áurea, le interesaba el cuadrado, que es una forma de industrialización, le interesaba también la escala humana. Entonces, se inventa este sistema en el cual si uno pone dos cuadrados de 1,13 por 1,13 uno arriba del otro, y arma ese módulo de 1,13 por 2,26, si lo divide según una serie de Fibonacci en proporción áurea, obtiene esas medidas intermedias, 43, 70, y esas medidas, llevadas a otras escalas, pueden empezar a producir dimensiones como por ejemplo 1,83, 2,26, medidas que a él le parece que son bastante apropiadas para dimensionar la arquitectura. Y dice, bueno, entonces esta serie de Fibonacci, si es una serie de Fibonacci, es abierta en más y en menos. Puedo ir produciendo saltos de escala en proporción áurea regularmente que me dan como una secuencia de medidas. 1,83 como una medida estándar de altura de un tipo. Ya sé que es alto, no importa, no se lo critiquemos todavía. Está bien, le erró, pero no importa, está bueno. 1,83 como altura, 1,13 como una altura intermedia, él dice una altura de antepecho para apoyar el codo, 86 una altura como para una mesa, 70 para una mesa más baja, 43 para un asiento, 27 para un asiento más bajo, 2,26 para un techo que puedo tocar con la mano levantada, pero es una serie abierta. La puedo seguir para arriba y para abajo, todo lo que quiera. Quiere decir, podría construir todo. Le Corbusier se pasa un poco. Le Corbusier dice, che, inventé una cosa que sirve para hacer todo. Todo es todo. La medida de la tipografía en los textos, el tamaño de las pilas
para las recargas de las baterías, el tamaño del ancho de la baranda, de la sección de la baranda, del caño de las barandas. Entonces, todos los perfilados metálicos se podrían hacer con estas medidas y todo estaría en armonía, todo estaría conmesurado, todo tendría una simetría, una correspondencia de medidas. Incluso podríamos aplicar esto al urbanismo. Y entonces no solo estaríamos trabajando sobre el problema de la proporción, estaríamos trabajando sobre el problema de la escala ya en términos extremos. Podríamos trabajar en una interescalaridad completa, ir de lo más chiquito a lo más grande, guardando siempre los mismos sistemas de proporciones. Le Corbusier aplica esto en sus unidades de habitación, en estas unidades de habitación hechas en Marsella, en Nantes, en Berlín, en Brie, en Firminy, donde con el modulor mide todo, todo es el ancho del muro, la posición relativa de la ventana, el tamaño de los espacios, la altura general del edificio, la medida de cada una de las cosas. Y para que no se confunda nadie, lo deja impreso en el hormigón, en las fachadas. Su intento de venderlo a la industria y que toda la industria funcione con esto fracasa, no es tan convincente. La industria dice, no, che, ya tengo todas las matrices hechas, cada cosa se mide con lo que se mide, Francia avanza y en vez de darle bola a él, arma otro comité de expertos y saca las normas AFNOR, que son las que después conoceremos bajo la forma de las normas ISO. Entre las DIN alemanas y las AFNOR aparecen un montón de regulaciones de las medidas industriales basadas en otras lógicas que justamente vuelven cada vez más compleja la compatibilización de las medidas, y los experimentos corbusieranos de volver todas las medidas compatibles son efectivamente problemas proyectuales internos de su propia obra y no problemas para regular a la totalidad del mundo. Alguien podrá decir, bueno, che, Le Corbusier, qué ambicioso, era un chiflado. Igual es lindo, ¿no? Quiero decir, Einstein también podríamos decir que era un chiflado. Se inventó una fórmula que explica el funcionamiento físico del universo, ¿no? O sea, digo, no es que toda persona ambiciosa es inútil. Me parece que hay algo de este delirio, podríamos decir, cariñosamente, del bueno de Le Corbusier, que genera un tipo de comprensión de la función de la medida en relación a la arquitectura y de la oportunidad de la conmesuración, que obviamente supone un trabajo extraordinario, extraordinario en toda su obra, sobre todo en su obra tardía, pero también es una oportunidad de entender un aprendizaje respecto de cómo pensar la escala humana, cómo entender el problema de lo chico y lo grande. Muchos dirán, che, estos techos a 2,26 son bajos. ¿Qué me importa que él dice que están a escala humana? A mí me parecen bajos, no están a mi escala. Bueno, justamente son medidas arbitrarias, no son medidas cósmicas, pero son medidas arbitrarias desarrolladas con una inteligencia arquitectónica que es un gran aprendizaje para todos nosotros. Hay un problema, que es que estas medidas cambian culturalmente, ¿no? A nadie se le hubiera ocurrido en el siglo XVI que 2,26 era una buena medida para un techo, y a Le Corbusier le parece que sí. A nadie le parece oportuno medir el tamaño el ancho del hormigón de cierta manera porque la industria nos manda ciertas cosas y se empiezan a establecer ciertos cambios en el estatuto de los materiales, ¿no? Algo de esto pasa también con la música. Fíjense, el bueno de Johann Sebastian Bach, cuando produce las variaciones Goldberg, las anota, las mide, ¿no? La música es una forma muy medida en estas partituras, que son justamente sus mecanismos de notación de la medida. ¿Qué mide? Mide altura de los sonidos, mide grave, agudo, ¿no? Esa altura se representa en el pentagrama subiendo, bajando. Mide ritmo, mide duración de los sonidos en relación a un sistema de compases. Eso se representa con las figuras, ¿se acuerdan? ¿No? Como la blanca, la negra, la corchea, semicorchea, todas estas cosas. Bueno, ahí podemos ver secuencias de sonidos representados justamente bajo la lógica de la variación. Vemos la primera secuencia arriba, la segunda en el medio, la tercera abajo, y cómo van variando. Varían las alturas, varían un poco los ritmos. Es fantástico. Escuchemos las variaciones Goldberg y vamos a ver todo este ejercicio sobre cómo trabajar la repetición, la variación, el cambio de acomodamientos. Todas esas cualidades son arquitectónicas también, son proporción y ritmo, ¿no? Suponen una conmesuración vertical que llama la música armonía, es decir, cómo suenan juntos todos los sonidos al unísono, ¿no? Y supone también una conmesuración horizontal, es decir, cómo suenan uno a continuación del otro, la melodía, cómo va variando, sube, baja, se distancia, se aprieta, etc.
Cuando Karl-Heinz Stockhausen, a mitad del siglo XX, quiere recuperar la música para teclado, en este ejercicio que se llama Klavierstack, cuando él trata, perdón, Klavierstück, cuando él trata de traducir a música contemporánea estos saberes propios de Bach, se da cuenta que hay algo de cómo tratar de tocar esta música contemporánea que a él le interesa, que no es la música armónica, es otro tipo de música, con estos instrumentos de teclado, y necesita empezar a hacer algo con la notación porque se le estiran demasiado algunas cosas, hay cosas que quiere explicar que con la partitura convencional no puede, empieza a agregar anotaciones. Cuando avanza en el ejercicio se da cuenta que tiene que anotar más cosas y necesita escribir, poner como unas formas medias raras, con unas diagonales, decir, bueno, no, pero esto ya no es un problema de una tecla del piano, yo empiezo a integrar acá como un tipo de instrumento que es un sintetizador, que lo que hace es que ya el sonido no se mantenga como un salto, como un tipo de intervalo entre tecla y tecla, no tiene el ritmo del salto do, re o do, do sostenido, sino que hace una variación gradual. Entonces, ¿cómo lo anoto? No sé. Empieza a probar, algunos años después se da cuenta que tiene que usar más a la geometría para explicar estas variaciones sonoras de la modulación de los sintetizadores. Y cuando avanza en la música electrónica, en microfonía, por ejemplo, bueno, ya tiene que usar como toda una lógica de notación distinta. ¿Por qué? Porque cambiaron los materiales del sonido. Los sonidos no se emiten con los mismos instrumentos. Entonces necesita anotar de otra manera, necesita cambiar la forma de medir el sonido porque los materiales han cambiado. Cuando Ligeti, también en la segunda parte del siglo XX, trata de hacer música con estos materiales cambiados, y bueno, necesita anotar de otra manera, llena un cuaderno de cosas para explicar cómo es su composición que se llama articulación. Consigue ejecutarla a partir de este cuaderno de apuntes, pero dice, con esto no la puedo volver a ejecutar nunca, nadie va a entender un corno de esto que hice. Entonces se reúne con Rainer Weininger, que lo que hace es durante 12 años estudiar con él cómo desarrollar una notación para estos nuevos materiales musicales. Y produce una nueva partitura para esta música de formas musicales, de nuevos materiales musicales. Necesita cambiar el uso de la geometría, cambiar la forma de medir, cambiar la lógica de la proporción, del ritmo, para poder dar cuenta de estas cosas, pero sigue usando la proporción y el ritmo como recursos, no con la misma conciencia respecto de la función del material. Hay otros materiales, hay otro modo de traducirlos a proporción y ritmo. Algo de esto pasa en 1991 cuando Miralles y Prats producen este artículo que se llama Cómo contar un croissant. En él hacen un ejercicio cuando publican su obra en la revista El Croquis, la revista más importante de arquitectura de ese momento, la más popular, cuando finalmente los tipos llegan a la revista de mayor difusión en el mundo y se publican las obras de él y Carmen Pinós, Miralles pone en el medio un artículo que parece un chiste, ¿no? ¿Cómo medir una medialuna? Y lo que nos muestra es cómo agarrar una medialuna. Hay una anécdota, ¿no? En su estudio trabajaba Eva Prats. Eva Prats tenía el extraordinario talento de poder traducir a notación geométrica casi cualquier cosa. Les dibujaba unas escaleras en el espacio que eran un quilombo, que no se sabía cómo hacerlas, encontraba la forma de poner las medidas y que un tipo las supiera construir. Y Miralles le dice, un poco en broma, che, vos podés traducir a geometría cualquier cosa, podrías traducir a geometría las medialunas que te gustan tanto. Y hacen el ejercicio y empiezan a medirla y se dan cuenta que pueden trabajar como con toda esa secuencia de secciones, con triangulaciones, con el problema de la variación de la curvatura, y que armando este andamiaje, bueno, efectivamente pueden traducir toda esta forma muy compleja a una notación, una relación de plantas y secciones. Y dice, bueno, todo ese mecanismo lindísimo de dibujo, que explica mucho de su arquitectura, dice, una superficie se envuelve sobre sí misma, escribe él, y aparece un interior que se forma al sobreponerse al exterior. Está hablando de cómo se hace la medialuna, es como una tapa empanada que se enrolla. Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues. Cuando ese enrollado junta las puntas, se hace como esa cosa que gordita, ¿no? Reconoceremos esta forma en el interior de la bóveda bucal. Al medirlo, las cotas devuelven la transparencia, esta forma, con todas sus cualidades negativas. Incolora, inodora y sin sabor. Y un croissant, la medialuna en Argentina, es para ser comido.
Es raro, ¿no? Porque pareciera que todo el esfuerzo que hizo está relativizado, está como... Yo hice todo este dibujo con Eva, nos quemamos el coco a ver cómo dibujarla, y lo que obtenemos son unas cualidades negativas, incoloras, inodoras y sin sabor. Y un croissant es para ser comido. Alguien podría decir, las variaciones Goldberg, el Klavierstück, articulación, son para ser ejecutadas, son músicas para ser escuchadas. La arquitectura es una creación para ser habitada, para ser percibida, para ser utilizada y habitar en el sentido de estar, de reunirnos, de hacer lo que queremos. Pero Miralles, Seba Prats, tienen una altísima conciencia de que hay una función, que es la función de la medida, que es imprescindible, y que al medir podemos construir estos modelos abstractos, geométricos, que son incoloros, inodoros, sin sabor, insípidos, ¿no? Como son unos esqueletos sin mucha gracia, unos dibujitos, unas rayas en unos papeles, unos vectores en unos modelos virtuales, pero no son la cosa, no es para lo que es la cosa, pero es lo único que tenemos para poder comprender y producir esa cosa. Nos vamos a mover todo el tiempo en este mundo, en el mundo de las mediaciones indirectas, de las abstracciones, de los sistemas de representación geométrica, de las notaciones. Es lo que necesitaba Ligeti para que alguien pueda volver a tocar eso que hizo. Es lo que necesitamos nosotros para que unos albañiles, unas industrias, unos tipos que saben laburar, puedan darle materia a aquello que imaginamos. Solo ahí podemos trabajar. La medida es la herramienta fundamental. Ese andamiaje, esos hilos con nudos que tenían los egipcios, son nuestra herramienta. Es aquello con lo que vamos a poder hacer arquitectura. Y ahora, a laburar. Empezamos las clases, estamos en la clase 1, tenemos unas consignas para hacer un ejercicio y con estos recursos vamos a aplicar todo este campo de las medidas para poder traducir una forma a un dibujo. Lo primero que vamos a hacer es producir un dibujo que describa de un modo inicial la forma de la casa, una primera medición. Vamos a tratar de atender sobre todo a cómo encontrar las medidas de las cosas. Tenemos un andamiaje, tenemos apuntes de relevamiento y de replanteo, de cómo medir y traducir a medida. Tenemos apuntes de proyecciones para entender cómo traducir esas mediciones a dibujos. Tenemos además un tutorial para entender cómo usar el problema de la escala y el cambio de escala entre la información que tenemos y el dibujo que vamos a hacer. Y tenemos un tutorial respecto de cómo dibujar. Hay muchas herramientas ahí. Hay una serie de cosas escritas en la consigna que nos van a guiar respecto de cómo dibujar. Y ahora vamos a dibujar. Bienvenidos al curso.